la parte de la tarde comienza con del día de hoy comienza con la sesión dedicada a la energía. Estamos en un entorno de economía colaborativa y los que estamos aquí venimos a hablar de energía desde el punto de vista precisamente de eso, ¿no? Desde el punto de vista de las cooperativas energéticas. Ahora mismo lo primero que está puesto es la introducción de estas jornadas de la tarde, pero en realidad vamos a ver esta pequeña introducción, luego vamos a ver una charla de soberanía energética que la va a dar Antonio Cabrera, luego Ricardo Mesa hablando de autoconsumo, las posibilidades reales que tenemos de autoconsumo en casa, y luego finalmente la compañera Laura de las cooperativas energéticas, en concreto Son Energía, que es la cooperativa de la que somos socios y que tenemos ese afán de intentar aquí empezar a comercializar energía a partir de octubre, es la fecha que nos hemos marcado. Bueno, sin más, lo mío es muy cortito. Luego, bueno, finalmente dentro del programa está también una charla que damos un poco didáctica o pedagógica, digamos, que es claves para ahorrar en el recibo de la luz, que ya va más en el sentido de que cada uno de ustedes intenta aprovechar pues, distintas formas que hay de ahorrar en casa y lo veremos luego. La parte está muy rápida, con mi introducción de todo lo que veremos después y de lo que va a comentar los demás compañeros. La situación actual en el mundo ya sabemos cuál es en cuanto a energía, o sea que el pico del petróleo famoso, hay argumentos de gente que nos dice que los ha pasado, otra gente dice que no hemos llegado, en fin, hay bastante controversia sobre ese tema. Sin embargo, bueno, pues hay personas como María Van de Hoven, que es esta, de la Agencia Internacional de la Energía, que nos insiste en que todavía dependeremos mucho de los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, aclaramos que combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Gas también es un combustible fósil. Lo digo porque... Sí, no sé si arriba se puede enfocar un poco mejor. Lo digo porque a veces se habla de gas o de autogás también. Como un tema ecológico, bueno, pues es menos contaminante que otros, pero sigue siendo combustible fósil, ¿no? Esto era, como hay situación actual de la energía, bueno, esto era así, ya no es. Esta es la época en la que el petróleo también era democrático, fue en su día democrático. No siempre el petróleo estuvo en manos de grandes compañías. En su momento tú tenías tu parcela, esto es Signal Hill en California. Tú tenías tu parcela, tú tenías tu pozo, tu casa, y bueno, tú vivías en un sitio como este, ¿no? Entonces, pero claro, esta época ya pasó, ¿no? Ahora quizás lo que nos suena más actual es, bueno, esto era así también, esto es Summerland en California, y esto es Summerland a día de hoy, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues efectivamente porque se acabó el petróleo barato. O sea, esta forma de extraer petróleo desapareció y quizás lo que nos suena hoy en día, bueno, pues hemos pasado de la tierra al mar y a las profundidades y hablamos de cientos de metros de perforación, etcétera, donde hacen falta, pues claro, grandes capitales para afrontar esas perforaciones, esas extracciones. Y en definitiva lo que nos suena hoy en día más actual es esto, ¿no? O sea, esta es la forma de extraer petróleo hoy en día, ¿no? Se acabó el petróleo barato, insisto, porque aunque nos digan a día de hoy que el petróleo está barato y nos suena, y lo redicen y lo vuelven a decir en las noticias, sí, efectivamente, $60 el barril comparado con 110, 120 que teníamos el año pasado o el anterior, o el pico que tuvimos en 2009 de hasta $140 el barril, bueno, pues podríamos pensar que tienen razón, que es barato, ¿no? Pero a mí me gusta más pensar en que fue barato, es decir, barato fue en esta época, 50, 60, 40, donde hablábamos de $20 el barril. Eso sí era petróleo barato. O sea que $60 petróleo barato, para nada. Y además lo otro que constatamos también es que a partir de la crisis de Yom Kippur del año 70, el petróleo, el precio no tiene nada que ver con las reservas que quedan ni con nada de esto. O sea, tiene que ver con especulación pura y dura. Por lo tanto, no hay una relación real entre reservas o no reservas, sino que ya estamos hablando de precios especulativos. Si hablamos de energía, en cuanto a energía eléctrica, pues también, bueno, como ustedes saben, la revolución financiera que hubo, pues cogió que empezaron a crear productos financieros. Todo ahora mismo es un producto financiero. Nos enteramos hace poco de las hipotecas, ¿no? Que jugaban con nuestras hipotecas, los futuros de nuestras hipotecas, ¿no? Pues con la energía pasa lo mismo. La energía, no solamente el petróleo, se tiene futuros y derivados, o sea, se llaman derivados financieros, donde se comercia con esos futuros, la energía también, la electricidad también. Esto es el precio, este es el juego financiero donde se especula con el precio de la electricidad en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, que veamos también que la tendencia es alcista y, en fin, en ese contexto, digamos, estamos. Y Canarias, ¿cómo estamos ahora mismo? Esta es nuestra refinería. Yo
Digo querida refinería porque la verdad que como polo tecnológico era un sitio muy interesante, ahora mismo es lo que es, y luego hubo una presión entre la ciudad y la fábrica. No sé si reconocen el Castillo Negro aquí, este es el Castillo Negro, pues este es el Castillo Negro, ¿no? La antigua refinería estaba aquí, la actual está aquí arriba, y dentro de poco, en breve, ya no habrá nada de esto, habrán seguramente solo almacenes de distribución y poco más, ¿no? Saben que no está refinándose ya más de un año, ¿no? Bueno, esta es la situación. Esto es un diagrama de energía primaria que está puesto bajo el formato del diagrama de Sankey. Esto es un diagrama preparado por Roque Calero, por el profesor Roque Calero. Estos diagramas son muy intuitivos porque el ancho de los diagramas, el ancho de esas barras, es proporcional a la unidad, a la cantidad, ¿no? que se refiere. Entonces, esto es energía primaria, procedente del crudo, y esta es la energía actual en Canarias. En concreto está preparado para Gran Canaria, pero vamos, es idéntica la proporción. Esta es la energía renovable que consumimos en Canarias comparado con el resto de la energía primaria, ¿no? Así estamos. En cobertura de la demanda, pues un 7% significa esto. En cobertura de la demanda eléctrica, esto es energía primaria total. Si vamos solo a generación de electricidad, pues estamos en un 7%, que es esto que tenemos aquí. Y las gráficas, bueno, pues esto es generación de electricidad, esto es energía primaria, toda esta. ¿Y cuánto se dedica a generar electricidad? Es esta banda verde que tenemos en este lado, ¿no? Y aquí marco un poco el transporte terrestre. Interesante también remarcarlo, porque bueno, estamos viendo que nos estamos yendo hacia el vehículo eléctrico en distintas versiones, híbrido, eléctrico, con generador incorporado en el propio vehículo, ¿no? Hay distintas modalidades. Pero bueno, esto nos hace pensar que probablemente en breve tiempo, 10 años quizás, o 15 años, la demanda eléctrica pues coja mucha parte de la tarta de esta energía primaria, ¿no? Para el transporte. Desde luego, movernos, tener movilidad con un vehículo eléctrico es más eficiente que con un vehículo de combustión, a pesar de que la fuente sea de origen fósil, por la cadena de eficiencia que tienen las dos ramas. Esta rama es un vehículo de combustión interna, tiene una rama de eficiencia final entre el 17 y el 19, mientras que un vehículo tiene el 34. Lo que pasa es que nosotros abogamos no solo por esto, sino abogamos porque en realidad el origen de esta electricidad además sea electricidad renovable, con lo cual entonces la eficiencia sí que sería muchísimo mayor, ¿no? Hablando de vehículo eléctrico, este es el tuit de un amigo que lo publicó y le pedí permiso, me dijo que sí, que claro, está en Twitter, pues se puede sacar, ¿no? Rafa Martel, que tiene un Nissan Leaf, un vehículo 100% eléctrico. Esta es su revisión de los 15.000 kilómetros. Pues este es el precio que le costó la revisión, 45 euros. Un poco para que vayamos haciéndonos la idea de si realmente el vehículo eléctrico va a tener potencia en el mercado o no la va a tener. Comparen esto con un vehículo de combustión cuando ustedes lo llevan a hacer una revisión al taller. Aquí hablamos de los precios de la generación en Canarias. Esto es porque estamos petróleo dependientes y aquí es donde más importancia va a tener el autoconsumo, que va a comentar después Ricardo, y la soberanía energética, que va a comentar Antonio. Estos son los precios de generación de electricidad en península. Es un precio medio diario que se va calculando cada día. Esto es un precio de Canarias, en torno a 220 euros generar cada megavatio y 45 euros en península. Esto es algo que no se sabe. En Canarias tenemos metido en el ADN que el agua es cara. Eso cualquier canario lo sabe. Hasta un niño de 5 años sabe que el agua es cara, que hay que ahorrar agua. Sin embargo, la energía no. No hay ese sentimiento de que la energía es cara también. Y no lo hay porque tenemos un regalo envenenado, que es la factura de la luz. Pagamos lo mismo en toda España. No se paga un extra en Canarias en la factura. Sin embargo, las compañías que generan sí cobran un extra por generarlo. Tiene un sobrecoste y este es el sobrecoste que aparece en el valor del mercado, ¿no? ¿Cuánto es? Pues nada más y nada menos que 3 millones de euros al día. 1.500 millones de euros al año. Es esta diferencia de 45 a 220. ¿En Canarias? Sí, en Canarias. ¿Quién paga estos 1.500 millones de euros? Pues todos nosotros en nuestro recibo pagamos una parte, pero también los consumidores de Soria, de Zaragoza, de Barcelona, etc. ¿Cómo va este valor del sobrecoste? Pues este sobrecoste, la primera vez que ahora eso está en internet y se puede revisar. Estos datos son de red eléctrica, o sea que no son datos públicos. Antes no eran públicos. En 2008 en concreto, una asociación a la que pertenezco, que es el Cluster RICAM de energías renovables, hicimos un estudio de sobrecostes porque este dato no se sabía
Fue la primera vez que se valoró cuánto era el sobrecoste de manera pública y estaba en 800 millones de euros. 2008. Estamos por 2014 y vamos por 1.500 millones de euros. Si el petróleo, esto es directamente proporcional al precio del petróleo, o sea, si sigue subiendo, pues seguirá esto en aumento. Un poco en que sí. ¿Puedo preguntarte una cosita nada más? Ese sobrecoste, si fuera con la proporción de renovables diferente, ¿existiría igual o crees que se reduciría? En renovables, o sea, el precio de Canarias es 220 euros megavatio. La eólica en Canarias, la patronal de eólica ofrecía 85 euros megavatio hora, frente a 220. Y en fotovoltaica, los cálculos, los números que hay son aproximadamente 101, 105 euros el megavatio hora. O sea, es más barato generar con renovables en Canarias que como se está generando ahora mismo con precios fósiles. Por situarnos un poco, primera revolución industrial, la extracción de carbón y sobre todo la máquina de vapor que se incorpora pues, en el ferrocarril, ¿no? El concepto este de primera revolución industrial que tenemos ya aprendido, pero también afecta o afectó a la imprenta, a las comunicaciones, ¿no? Porque la imprenta también se incorporó a la máquina de vapor, con lo cual la difusión de la prensa, revistas, etcétera, pues fue mucho más en aumento, ¿no? En la segunda, pues aparece petróleo, aparece esto que es más de un coche, igual que hoy en día, tiene un motor de combustión, 4 ruedas y un volante. Lo que pasa que aquí era todavía, pues le faltan los caballos delante y esto en realidad era un carro con un motor dentro, ¿no? Pero sin embargo el concepto es el mismo, esto es un concepto de principios del siglo XIX, ¿no? Esto nos ha llevado a esto y las comunicaciones también fueron revolucionadas por los grandes medios de difusión. ¿Por qué les pongo esto? Pues porque hay alguien que nos ha dicho, ha hecho la reflexión y nos dice que las revoluciones industriales, cuando coinciden en el tiempo, no solo una nueva tecnología de forma de generar energía, sino que también aparece una revolución en la forma de las comunicaciones, entonces la revolución industrial afecta totalmente a la sociedad y afecta como una revolución económica. Ya no solamente sería una revolución industrial, sino es una revolución económica completa. Esto nos lo está diciendo Jeremy Riskin en el año 2007, luego en 2011 publicó este libro y el antetítulo es pues esta frase, ¿no? Cómo el poder lateral está transformando la economía, la energía y está cambiando el mundo. Esta es la parte importante por lo que estamos aquí hoy, el poder lateral. El poder lateral precisamente es ese poder que no viene de arriba hacia abajo, sino que es un poder repartido entre la ciudadanía que está conectada, informada y en disposición de actuar. Bueno, se basa en estos pilares y él nos decía, Jeremy Riskin en 2011, cuando publicó el libro, no se atrevía a dar una fecha, decía que estábamos en los albores de la tercera revolución industrial sin llegar a decir que si ya habíamos entrado o no, o cómo estábamos, ¿no? Pero la realidad, yo me atreví a decir el día 30 cuando Elon Musk sacó la batería de acumulación que reduce un 60% el precio de cualquier otra batería y la convierte en un electrodoméstico. Ya no es un aparato feo y raro, sino será algo que seguramente todos queremos tener en casa o querramos tener en casa para almacenar energía. Pues quizás ese puede ser el hito en el que realmente comienza esa tercera revolución industrial. Esta fue la presentación que hizo, es muy comercial, digamos, muy de marketing, pero bueno, a mí me vale con tal de que cause efecto en la gente y que movilice y que dinamice a la sociedad. Bueno, el concepto de apoyo, un poco por hacer un recorrido a la tercera revolución industrial, esto es una declaración del Parlamento Europeo en el año 2007, o sea, desde entonces se viene hablando de tercera revolución industrial. Luego en 2011 vuelve a aparecer en otro documento y Tony Seba también, que bueno, este hombre trabajó en Cisco Systems y nada menos que fue quien en 1993 aventuró que el Internet móvil, es decir, el Internet, la telefonía móvil, iba a revolucionar las comunicaciones. Bueno, pues él ahora está aventurando que efectivamente la energía limpia es una clara innovación disruptiva frente a lo que teníamos anteriormente. ¿Quién habla de nuevo modelo energético? ¿Quién habla de ese cambio de concepto? Pues bueno, Alemania, la todopoderosa Merkel, Alemania, habla de esto, Francia habla de esto, Inglaterra también habla de esto. Además que viene con esta revolución, si hablamos de colores, si queremos poner colores, la primera y la segunda revolución industrial podemos decir que eran oscuras, grises, negras, esta revolución industrial es verde. Aquí el Parlamento también hizo
una proposición no de ley sobre el nuevo modelo energético, pero efectivamente era eso, una proposición no de ley, una declaración de intenciones que al final quedó pues, poco menos que en papel mojado, ¿no? Fue aprobada, por cierto, pero vamos, una proposición no de ley para poco sirve, ¿no? Jeremy Rifkin estuvo aquí en 2009 y creo que esta frase de la Arabia Saudí y las renovables la ha movido a mucha gente. Bueno, fue él el que la dijo, ¿eh? La dijo en 2009 cuando visitó la Mancomunidad del Sureste, ¿no? Si yo pidiera un lugar en el mundo donde desarrollar todas las ideas que estoy teniendo y todo el concepto que estoy teniendo, de luego Canarias tiene todo lo que hace falta para sacar esto adelante, ¿no? En perspectiva de futuro les pongo esto para empezar un poco a caldear el tema, porque luego viene Antonio y va a seguir con esto. Esto es un poco lo que tenemos y en fin, si se creen o no el chiste de Morgan, donde efectivamente la Petrol Electric estudia esto, competencia desleal, pues bueno, esto es un corte de prensa de anteayer, donde Galán, que es el CEO de Iberdrola, pues no está conforme con el modelo alemán de renovables, ¿no? Él dice que, lo dijo en Financial Times nada menos, que quería cambios en la regulación comunitaria para abandonar el apoyo de las tecnologías renovables, ¿no? Porque no las considera adecuadas e incluso las culpa de que fueran la pérdida de mercado de los gigantes E.ON y RWE, que son las eléctricas alemanas. Con lo cual Morgan no estaba muy desencaminado respecto a lo que posiblemente está pasando en realidad, ¿no? Yo tengo mucha confianza en esto. Esto es el movimiento 15M, no sé si conocen este gráfico seguramente. Estos son todas las asociaciones, connotaciones, influencias, etcétera, que se han derivado del 15M, ¿no? Que parece que era nada más que una gente que estaba en Sol reunida, pero bueno, yo creo que al final, creo que si vemos todo esto es algo más que aquello. Y si no, bueno, pues siempre hay otras vías, ¿no? Para actuar de manera tranquila, sosegada, sin violencia y sin ningún problema, pero bueno, yo creo que hay otros caminos donde podemos actuar y si nos podemos desconectar porque tenemos capacidad en casa de tener nuestras propias placas solares o nuestra mini eólica, pues lo haremos. Y si no, pues bueno, pues tenemos cooperativas de energía donde también podemos tener caminos para encontrar otras formas de avanzar hacia el mundo que queremos, ¿no? Así que nada, muchas gracias, bienvenidos, espero que disfruten porque las 3 charlas son bastante interesantes.